tardes. Les saluda Silvia Delgado. Este miércoles 7 de noviembre del 2018 te damos la más cordial bienvenida a Extramuros, Economía y Nación, el programa del Instituto Mexicano de Psico-Oncología y del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Muchas gracias a toda la audiencia. Es un gusto que estén nuevamente aquí con nosotros. Recuerden que esperamos sus mensajes, dudas, comentarios, ya sea por la página de Facebook o por correo electrónico. Les recordamos que estamos todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde, aquí en su programa Extramuros, Economía y Nación. Agradezco a todo el equipo de producción que está ahí atrás de nosotros y que esto es gracias a ellos. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, llamado el sistema financiero mexicano, su importancia y expectativas, con la presencia de nuestro invitado, el maestro Jorge Silva. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Silvia, muchas gracias. Bueno, vamos a dar una pequeña reseña. ¿De qué? Pues de su currículum. Denme un segundito. Y aquí, que gracias por enviarlo. Que bueno, yo lo veo aquí como muy concreto, pero bueno, yo sé que es inmensa toda la preparación, ¿no? Denme un momento, por favor. El maestro Jorge Silva es profesor de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional y da clases a nivel licenciatura y de posgrado. Correcto. Especialista en mercados financieros. También él se encarga de capacitar, por lo que estuve leyendo, capacitar personas en la Bolsa Mexicana de Valores para certificación, ¿verdad? Así es. Bueno, tiene varias maestrías. Es que nada más me pone diversas maestrías, pero no me pone de cuáles, ¿no? Entonces igual y lo platicamos ahorita en un momentito, claro, ¿no? Es un gusto tenerlo aquí con nosotros, de verdad. Repito, aquí estamos para sus dudas. Aprovechen la presencia del maestro, especialista en toda la parte financiera, economista, claro, pero tiene especialidad en toda la parte financiera. Pues sí me gustaría que nos comparta un poquito de esas maestrías y de toda esa experiencia que tiene. Claro que sí, Silvia. Bienvenido. Mira, muchas gracias, Silvia. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy economista, soy egresado del Politécnico Nacional. Hace 20 años más o menos, ¿sí? Trabajé para algunas instituciones financieras, ese tipo de cuestiones, y tengo una maestría en banca y mercados financieros internacionales. Excelente. ¿Sí? Y hace un año terminé mi segunda maestría, la maestría en administración de negocios. ¿Sí? Estoy en la Escuela Superior de Economía, ¿sí? Como profesor, tiene aproximadamente 8 años, y actualmente estoy en la sección de estudios de posgrado. ¿Sí? Aquí tenemos una especialidad en la administración de riesgos financieros y una maestría en economía, además del doctorado. Yo colaboro en las primeras dos, ¿sí? En la especialidad en la administración de riesgos financieros y en la maestría en economía. ¿Sí? Mis temas, pues por trabajo, por estudios, por experiencia profesional, son lo que tiene que ver con las finanzas internacionales, finanzas bursátiles, obviamente todo lo que implica el sistema financiero, pero también las finanzas públicas. ¿Sí? Y una cosa que son importantísimo, por alguna razón todavía no le hemos dado la importancia que merece a nivel de nación, lo que son las finanzas personales, las finanzas familiares. También es lo que hacemos. Y bueno, en este momento yo colaboro con Bolsa Mexicana de Valores. Las personas que trabajan para alguna institución financiera, Silvia, requieren cierta certificación por parte de alguna autoridad reguladora. ¿Sí? Las personas que trabajan para alguna institución bancaria, para alguna administradora de fondos, para alguna casa de bolsa, ¿sí? Requieren una certificación. ¿Sí? Bolsa Mexicana de Valores prepara a las personas para que hagan este examen de certificación, y yo soy parte del equipo que prepara a estos muchachos. ¿Sí? A su vez, por ejemplo, los muchachos que trabajan en Afore, todo el personal de las Afores, en particular los que trabajan en las áreas de tesorería, de riesgos, de inversiones, también requieren una certificación. En este caso, la Bolsa Mexicana de Valores es la entidad responsable de certificarlos. Entonces, también colaboro con los muchachos que se están preparando para todo lo que tiene que ver con el sistema de pensiones. Excelente. Y pues bueno, en la docencia trabajo para el Politécnico, en algún momento he trabajado para otras instituciones, y en este momento también me pidieron colaborar con los muchachos de la UDLA, ¿sí? La Universidad de las Américas, la Escuela de Negocios de la UDLA. También ahí estamos colaborando ahí. Mandamos un saludo a todos los muchachos del Politécnico, de la Bolsa Mexicana de Valores y de la UDLA.
Muy bien, muchísimas gracias. Se dan cuenta, tenemos un experto en todo lo que es la parte de las finanzas, de economía, de mercados, de afores, etcétera, y cultura financiera a nivel personal, ¿no? También. Sobre todo, Silvia. Muy bien. Quisiera dar como una pequeña introducción, que justamente es lo que me hizo favor de enviarnos, donde dice que el sistema financiero desempeña un papel fundamental para facilitar el financiamiento de las empresas y el gobierno mexicano, para que puedan obtener los recursos necesarios para realizar sus actividades productivas. Al mismo tiempo, esta representa una excelente opción para que los ciudadanos que cuentan con excedentes monetarios lo puedan invertir. De tal manera, el sistema financiero es indispensable para estimular el crecimiento de la economía, ¿no? Si bien el crecimiento y el desarrollo del sistema financiero se ha acentuado en las últimas 3 décadas, aún existen retos importantes, en particular en lo relacionado con financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, así como el dirigido a la creación de nuevas empresas, siendo las creadas por los jóvenes altamente calificados un segmento importante, prometedor y rentable. Eso suena muy interesante. Bueno, si me permite, profesor, podríamos iniciar, si nos puede platicar un poquito qué es el sistema financiero y cuáles son sus funciones y utilidad. Ok, muy bien, Silvia. Mira, Silvia, de manera general, un sistema financiero es un conjunto de entes, ¿de acuerdo? No necesariamente son instituciones, son un conjunto de entes que lo que hacen es interactuar para facilitar el que se lleve a cabo el proceso de intermediación financiera, ¿sí? El sistema financiero, de manera general, está integrado por 4 entes, que son, en primera instancia, los intermediarios financieros, ¿sí? Todo público, todos tus televidentes, algún día han ido a un banco, ¿sí? Los jóvenes que ya tienen la suerte de estar trabajando, la oportunidad de estar trabajando, ya tienen una Afore, están ahorrando para su jubilación, para su pensión, ¿sí? Pero hay muchos otros intermediarios financieros, cajas de bolsa, administradoras de fondo, la propia bolsa de valores, ¿sí? Todos ellos son los intermediarios financieros, ¿de acuerdo? Es el primer elemento del sistema. El segundo es el marco normativo, ¿sí? Por el marco normativo nos referimos a todas las leyes, ¿sí?, que regulan todo el proceso de intermediación financiera. Hablamos de la ley de banca y crédito, hablamos de la ley de títulos y operaciones de crédito, hablamos de la ley de mercado de valores, todo el conjunto de leyes que regulan, ¿sí?, a los intermediarios financieros, los servicios que dan, ¿sí?, al público, ¿sí?, los derechos, las obligaciones que tienen para con el público y que a su vez los derechos y obligaciones que tienen los usuarios, los clientes de las entidades, todo eso es el marco normativo, ¿sí? Y en tercer lugar tenemos a la autoridad reguladora. Por entidad reguladora entendemos a aquellas entidades, ¿sí?, que el Estado mexicano, ¿sí?, ha designado para que supervise que todo el proceso de intermediación se lleve a cabo según está establecido en ese marco normativo, ¿sí? Y entonces, de manera general, sabemos que el marco normativo del sistema financiero es regulado por las 2 entidades principales, que son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí?, en representación del Poder Ejecutivo Federal, y el Banco Central, el Banco de México. Claro. A su vez, dado el tamaño del sistema financiero mexicano, la Secretaría de Hacienda delega su autoridad en 4 comisiones, que son la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, ¿sí? Todos ellos integran el tercer ente del sistema financiero, ¿de acuerdo? Y personalmente, Silvia, yo con los jóvenes, cuando hablamos de cuestiones financieras, cuestiones económicas, les digo, creo que hemos dejado de lado al cuarto ente, que desde mi perspectiva es el más importante, que son los usuarios del sistema financiero. Sí, por supuesto. Y por usuarios entendemos a las personas como tú y como yo, a las familias, pero también a las empresas, ¿sí? Las pequeñas, medianas, grandes empresas que requieren financiamiento, que tienen algunos excedentes temporales que no van a utilizar, ¿sí?, requieren invertirlos, y también a los propios gobiernos, ¿sí? Los gobiernos, aunque requieren financiamiento para llevar a cabo su gasto público y todo ese tipo de cuestiones, hay momentos en los que también tienen excedentes que tienen que invertir. ¿Me explico? Cierto, sí, claro. ¿Sí? Entonces, esos usuarios son el cuarto elemento del sistema, y desde mi punto de vista, sobre todo lo que tiene que ver con las empresas, las pequeñas empresas y los usuarios, las familias, ¿sí?, creo que ese cuarto ente lo hemos dejado ahí abandonado, pero es importantísimo.
¿sí? La historia nos muestra en el mundo, en diferentes sistemas financieros, ¿sí? La evolución del sistema financiero muchas ocasiones no obedece a lo que te ofrecen los intermediarios financieros, a lo que te dice el marco normativo o a lo que te dice la autoridad reguladora. ¿Sí? Esa evolución del sistema financiero en ocasiones está marcada por las necesidades de los usuarios. Empresas que requieren financiamiento, ¿sí? Ahorradores, inversionistas, ciudadanos como tú y como yo, que requieren invertir sus recursos, pero que el sistema financiero en las condiciones en las que están, no responden a sus requerimientos. Entonces es importante voltear a ver y dar atención a ese cuarto ente que son los usuarios. ¿Cuál es la función del sistema financiero? Eso, la intermediación financiera. ¿Sí? Pensemos de una manera muy general, Silvia. Piensa que hay una pequeña empresa en la delegación, en el municipio donde tú vives, ahora son alcaldías, ¿verdad? En la alcaldía, en el municipio donde tú vives, y esa pequeña empresa requiere financiamiento para producir más y para vender más. Claro. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, lo que hace esa empresa es recurrir al sistema financiero. Tradicionalmente, la gente, incluso los pequeños empresarios, piensan en un banco. Es cierto. ¿Sí? Pero si bien es el primer intermediario, no es el único. ¿Sí? Tenemos OFOMES, tenemos cooperativas financieras, ¿sí? Tenemos administradoras de fondos. Sí. ¿Sí? Hay un universo diferente de intermediarios. ¿Sí? Entonces, esa pequeña empresa requiere financiamiento y recurre a esos intermediarios. ¿Sí? Préstenme dinero. El otro ejemplo, que es muy sencillo también, es el de la propia Bolsa Mexicana de Valores. ¿Sí? Imagínate que esa pequeña empresa de la que hablamos requiere no dinero prestado, requiere un capital de muy largo plazo, ¿sí? Para crecer, para lanzar nuevos productos al mercado, para hacer innovación tecnológica, ¿sí? Entonces en ese caso no pido prestado. Yo, empresa, salgo a los mercados, salgo a la Bolsa Mexicana de Valores y mejor a los inversionistas, a los ahorradores, les ofrezco acciones, pedacitos de la empresa. Claro. ¿Sí? Esa es la función del sistema financiero, ¿sí, Silvia? De manera genérica, te repito, tiene que ver con los bancos, la gente lo identifica, pero hay otros intermediarios. Y yo creo que es muy importante que los ciudadanos, ¿sí? Esos pequeños empresarios, sepan que el sistema financiero no es sinónimo de bancos. Porque realmente esa es la confusión que existe, el decir sistema financiero o la necesidad que tengo por algún recurso económico, acudo inmediatamente al banco más cercano o al que suena más o al que tiene más publicidad, pensando que es ahí donde voy a obtener el recurso. Así es. Lo mismo los inversionistas, los ciudadanos, los ahorradores, ¿no? En primera instancia, tú como economista, ¿sí? Como asesor de inversiones, la pregunta más recurrente del público es, ¿a qué banco me recomiendas llevar mis ahorros? O sea, cuando te estoy diciendo que la gente, lo primero que piensa en el sistema financiero es en banco. Es en banco, claro. ¿Sí? Y la gente desconoce que hay otros mecanismos en los cuales ellos pueden ir a invertir, ¿sí? Hoy en día hay casas de bolsa que aprovechan el desarrollo científico y tecnológico, ¿sí? Y con montos desde 100 pesos o 1000 pesos ya puedes estar invirtiendo directamente en la Bolsa Mexicana de Valores, comprando acciones de algunas empresas, ¿sí? Hoy en día tenemos a los fondos de inversión. Los fondos de inversión lo que hacen es reunir a muchos pequeños inversionistas, juntan su capital, ¿sí? Y después los llevan a los mercados. Dicho de otra manera, de manera indirecta, te están permitiendo comprar acciones, comprar bonos, ¿sí, Silvia? Otra opción que está al alcance de todos los ciudadanos, Silvia, es una plataforma que desarrollaron la Nacional Financiera y el propio Banco de México, por el cual tú como ciudadano le puedes comprar directamente bonos al gobierno federal. ¿Sí? A través de una plataforma, una pantalla que todo el mundo conoce, que es CETES Directo, ¿sí? Con una cuenta bancaria, ¿sí? Y con un monto mínimo de 100 pesos, tú le puedes estar comprando bonos al gobierno federal, CETES, bondes, UDIbonos, ¿sí, Silvia? Entonces, el sistema financiero es una herramienta importante, ¿sí? En la medida que el sistema financiero le ofrezca opciones a quien demanda financiamiento, empresas, gobiernos y propios ciudadanos, y por otro lado le ofrezca opciones de inversión, de ahorro a los usuarios, empresas, gobiernos y ciudadanos, ¿sale? En la medida que hagamos bien eso, ¿sí? El proceso de intermediación se hace de mejor manera y eso hace que las empresas puedan conseguir financiamiento, puedan incrementar su inversión, puedan producir más y una cosa muy importante, generar más empleos.
Eso es bueno, genera empleos y además genera utilidad tanto para el que invierte como para el que consume, ¿no? Claro, así es, sí, Silvia. Yo creo que en este momento estamos en una situación en la cual debemos empezar a ver cómo le explicamos a los mexicanos, al ciudadano de a pie, ¿sí? Claro. No importa su formación profesional, incluso no importa que no la tenga, ¿sí? ¿Cuál es la función de un banco? ¿Qué te ofrece a ti como ciudadano, como ahorrador, como inversionista? ¿Sí? A ti como pequeño empresario, ¿qué te ofrece un banco? ¿Sí? Pero tenemos que ir más allá, ¿sí? Tenemos que empezar a explicarles, ¿sí?, cuál es la función de la Bolsa Mexicana de Valores. Claro. ¿Sí? Una pequeña empresa que gana al ir a Bolsa Mexicana de Valores. Ahora ya tenemos una segunda bolsa. Sí, viva. De hecho, si me permite interrumpir un momento, tuvimos la inauguración del programa, fue precisamente con Viva. Excelente. Viva estuvo aquí con nosotros, sí, y justamente platicaba de las opciones que existen de inversión. Sí. Y bueno, se manejaron algunos temas importantes, pero ya el abordarlo ya con usted directamente, bueno, vamos a tratar de disipar muchas dudas que quedaron Claro. acerca de cuando vino Viva por aquí, Claro ¿no? que sí, Silvia. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahorita, Silvia, debemos aprovechar este momento. El sistema financiero ha crecido, ¿sí? Si tú comparas cómo está nuestro sistema financiero respecto a hace 3 décadas, no hay punto de comparación, Claro. ¿sí? En el peor momento de nuestras crisis, las décadas de los 80, el número de bancos se reducía drásticamente, las fusiones, las quiebras, todo esto. Hoy en día tenemos poco más de 40 bancos, 44 bancos, ¿sí? La gran mayoría de ellos nacionales, claro que sí, ¿sí? También tenemos por ahí algunos bancos pequeños, nacionales, ¿sí? Yo creo que en este momento la cuestión, al margen de que sean bancos extranjeros o bancos nacionales, es, ¿sí?, cómo le explicamos, cómo le enseñamos a los ciudadanos, ¿sí?, para qué sirven los bancos, ¿sí? Cómo le enseñamos a un pequeño empresario, ¿sí?, que es una persona como tú y como yo. Claro. ¿Sí? Muchos de ellos tienen una formación universitaria, pero muchos no llegan a la formación universitaria. ¿Cómo les explicamos para qué les sirve el banco? ¿Qué les ofrece un banco? ¿Sí? Y te repito, ir mucho más allá, ¿sí? Para un pequeño empresario, por ejemplo, ¿qué es el almacén general de depósito? ¿Sí? ¿Qué es el arrendamiento financiero? ¿Qué es el factoraje? ¿Sí? Te repito, el pequeño empresario piensa que financiamiento es el banco, y si el banco no me financia, pues mi proyecto, mi pequeña empresa se queda ahí estancado. Exacto. ¿Sí? No les hemos enseñado otras cuestiones, ¿sí? ¿Qué son las empresas de capital riesgo? ¿Me explicó? Hace unos meses, en el pasado mes de febrero, si mal no recuerdo, se aprobó la ley FinTech, ¿sí? Eso significa una cosa muy sencilla. Hoy en día, sobre todo para los jóvenes, la gente que utiliza mucho los medios electrónicos, el internet y ese tipo de herramientas, ¿sí?, hay empresas que están dando servicios financieros, ¿sí?, pero tú ya no tienes que ir físicamente a una sucursal, no tienes que ir físicamente a una oficina, ¿sí?, lo puedes hacer en línea. Claro. ¿Sí? Entonces necesitamos enseñarle a la gente, ¿sí?, de qué nos sirve que tengamos todo esto si la gente no sabe para qué sirve, ¿sí? A eso me refería yo cuando te decía que desde mi perspectiva, de los 4 entes del sistema financiero, el más importante, ¿sí?, son los usuarios, ¿sí? Esta mañana platicaba yo con los jóvenes en el Politécnico financiera que hizo un producto muy interesante, a mí me gustaba mucho, ¿sí? Te decía a esa institución, préstame 10,000 pesos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Durante un año. Si al final del año la bolsa de valores subió, ¿sí?, tú vas a ganar lo que subió la bolsa. Claro. ¿De acuerdo? Por 10,000 pesos, ¿sí? ¿Qué pasa si la bolsa no subió? La bolsa bajó, ¿sí? Tú no te preocupes, tus 10,000 pesos están asegurados. Eso es importante porque esas son las dudas que tiene la gente para poder atreverse a hacer inversiones. Así es. Si hay una pérdida, si hay crisis, si baja la bolsa, ¿y qué pasa con mi dinero? Claro, sí, Silvia. Y entonces te repito, yo platicaba con los muchachos de esa institución financiera que hicieron este producto. Un año después les preguntaba, oye, ¿qué pasó con aquel producto? ¿No? Y me decían, lo desaparecimos. ¿Por qué? ¿Sí? Porque la gente no lo compra. Porque lo desconoce. Lo desconoce, ¿sí? Otro ejemplo que les ponía yo a los muchachos hace unas horas en el Politécnico, les decía, hace 3 años, 4 años, fui a una sucursal de un banco, no te voy a decir cuál, ¿sí? Y le digo a la gerente, quiero comprar acciones de este fondo de inversión, ¿sí? Era una sucursal nueva, ¿sí? Y la gerente me dice, oiga, es que eso no se vende aquí. ¿Cómo que no se vende? No, esto es un banco. Aquí usted abre una cuenta de ahorro, una cuenta de cheques. No, señorita, también en el banco puedo comprar las acciones de un fondo. Yo quiero comprar las acciones de este fondo.
¿sí? Llegué al punto, Silvia, de que ahí me senté con ella, así como estamos tú y yo en este momento, Sí. ella de aquel lado con su computadora, y le pedí, gire la pantalla, hágale clic aquí, ¿sí? Y me dice, sí, cierto, aquí están los fondos de inversión, ¿sí? Y me dijo ya después, ¿no? La verdad es que no supe si era correcto lo que me estaba diciendo, pero me dijo, no le puedo vender el fondo si antes no me ha comprado un seguro de vida. Bueno, Bueno, ya es ¿sí? políticas, Pero te pongo ¿no? este ejemplo, ¿sí? Porque, o sea, ¿de qué sirve que el sistema financiero esté innovando, esté haciendo cosas, ¿sí? Esté tratando de responder a los requerimientos, ¿sí? De lo que el sistema cree que demandan los usuarios, si a su vez los usuarios no sabemos para qué sirve? Pero yo creo que aquí también tendría que intervenir precisamente el mismo sistema Sí. financiero dentro de sus cúpulas Sí. para bajar esa información y hacer estrategias para bajar esa información hacia todos los usuarios, en Sí. todos los niveles. Sí, Silvia. Mire, esfuerzos, yo creo que esfuerzos los hay. Yo creo que tenemos una década haciendo muchos esfuerzos. Hay instituciones, varias instituciones financieras tienen programas de educación financiera, ¿sí? Y eso, partiendo de nada, qué bueno que está haciendo. ¿Estás Sí. de acuerdo? ¿Sí? Instituciones como el NIDE, el Museo Interactivo de Economía, Exacto. está aportando un granito de arena a esto, ¿de acuerdo? La CONDUCEF, ¿sí? Esa comisión de la Secretaría de Hacienda tiene por función, ¿sí?, entre otras cuestiones, fomentar la educación financiera entre los ciudadanos. Claro. ¿Me explico? Entonces, o sea, esfuerzos los hay, ¿sí? Pero creo que todavía son muy Baja pequeños, la ¿sí? información. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña Claro que pausa, sí, sí, vamos sí. a ir a unos pequeños interesantes comerciales y regresamos en unos momentos en Extramuros. Aquí los esperamos, no se vayan, y también sus preguntas. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Extramuros. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Maestro, mire, tenemos algunas preguntas por ahí. Ana Ayala, hola Ana, ¿en qué se desempeña la bolsa de valores? Un saludo para ambos, igual un saludo. Sí. ¿Y qué beneficios tiene? Jimena Nava, ¿con cuánto se puede invertir en la bolsa de valores? Si es que se puede. Comentábamos que hay que bajar información por Sí, ahí. claro. Ani, hola Ani, buenas tardes. ¿Los bonos en el caso de una crisis tienden a ser afectados o se mantiene íntegro? Eric Olivas, hola Eric, buenas tardes. Si se tiene un monto entre 2,000 a 4,000 pesos mensuales destinado para invertir, ¿en qué recomienda invertir? Buena pregunta. Mar, hola Mar. ¿Qué es la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Qué consecuencias tendría una caída, descenso de la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Qué relación tiene la Bolsa Mexicana de Valores con la economía mundial? Ajá, entonces, pues sí son varias inquietudes, preguntas. Yo por aquí tengo una también que tal vez podemos vincularla con ellos, donde dice, ¿cuáles son los principales retos en los que el sistema financiero y al financiamiento se refiere? Claro que sí, Silvia. Mira, atendiendo a las preguntas de tu público, sí, trataré de responderlas todas de manera consecutiva. Claro. ¿Sí? Mira, ¿qué es la Bolsa Mexicana de Valores? La Bolsa Mexicana de Valores, Silvia, contra lo que mucha gente cree, es una empresa común y corriente. ¿Sí? Es una empresa como la que está frente a la casa de ustedes, que fabrica sillas, ¿sale? Una empresa que fabrica calzados, una empresa común y corriente, ¿de acuerdo? La Bolsa Mexicana de Valores es una entidad autorizada, ¿sí?, supervisada y regulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es la única que no está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores directamente. Esta lo es directamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, imagínate la importancia de esta entidad. ¿Sí? Es una empresa común y corriente que recibe la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda para proporcionar la infraestructura, ¿sí?, física, técnica, tecnológica y normativa para que opere el mercado financiero, el mercado de valores. Correcto. ¿Sí? Ese edificio que ustedes ven en Reforma, ¿sí?, Bolsa Mexicana de Valores, eso es lo que hace la Bolsa de Valores. ¿Me explico? Poner ese edificio, ¿sí?, toda la red, el sistema de cómputo, ¿sí? Las casas de bolsa son los intermediarios facultados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores para fungir como intermediarios, De la ¿sí?, bolsa. entre las empresas, los gobiernos que demandan financiamiento y los inversionistas, personas físicas o morales que están dispuestos a invertir. Correcto. Las casas de bolsa lo que hacen es ir a la bolsa de valores, ¿sí?, y ahí están pactando las operaciones, ¿de acuerdo? Hasta hace aproximadamente unos 20 años, poco menos de 20 años, Silvia, estas operaciones se pactaban de viva voz,
¿sí? Las casas de bolsa enviaban a sus representantes, a los operadores, ¿sí? Y ahí recibían las órdenes de compra, las órdenes de venta de bonos o de acciones. ¿Sí, Silvia? Hoy en día, ya con el desarrollo tecnológico, esto hace vía electrónica. ¿Sí? Pero esa plataforma tecnológica que permite que se estén comprando y vendiendo los bonos y las acciones, ¿sí? Por ahorradores, por inversionistas como tú, ¿sí? Que a su vez emitieron empresas o gobiernos que demandan el financiamiento, ¿sí? Eso se hace ahí en la bolsa y los únicos facultados para comprar o venderlos en tu representación son las casas de bolsa. ¿Sabes, Silvia? Pero la bolsa de valores propiamente no te compra ni te vende algo. ¿De acuerdo? Solamente pone la infraestructura para que funcione el mercado. ¿Sabes, Silvia? Ok. Ahora, si tú como pequeño inversionista quieres ir a la bolsa de valores, te interesa, ¿sí? Comprar bonos de alguna empresa, comprar bonos de alguno de los gobiernos federal, estatal o municipal, ¿sí? O incluso comprar acciones, ¿qué tienes que hacer? Directamente no lo puedes hacer. ¿Recuerdas? Hay un intermediario. Ese intermediario se llama casa de bolsa. Casa de bolsa, que justo es lo que preguntaban, si se Correcto. podía directamente, Así ¿no? es, ¿sí? Entonces tú recurres a una casa de bolsa, algunas de ellas todavía tienen la infraestructura física, hoy en día hay algunas que se están especializando en darte los servicios vía electrónica, vía internet, entonces tú recurres a la que quieras, vas a firmar un contrato, se llama de intermediación bursátil, ¿sí? Y hecho eso, tú das instrucciones para que te compren acciones de la empresa que a ti te agrade, que te guste, ¿sí? Que a ti te guste, perdón. ¿Qué montos se requieren? Depende. ¿Sale? Recuerda que estamos en un mercado, y en un mercado, pues bueno, hay para todos los gustos y para todas las necesidades, ¿de acuerdo? Hay algunas casas de bolsa que te van a pedir montos considerablemente altos, ¿sí? Estas empresas que te repito, que se están especializando en ofrecerte los servicios vía tecnológica, ¿sí? Lo están haciendo de una manera muy accesible, ¿sí? En este momento hay una casa de bolsa que te permite comprar acciones, ¿sí? Desde 100 pesos. Hay otra que te permite hacerlo desde 1,000 pesos. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que en este momento la evolución del sistema financiero nos permite que podamos acceder a esos mercados sin tener grandes volúmenes de capital. ¿Sí, Silvia? Ahí en todo caso lo que sí yo le recomendaría es, señores, decidir la compra de un bono, de una acción, significa que necesitamos tener disciplina, necesitamos tener información para decidir qué es lo que voy a comprar. ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Sí? Uno de nuestros espectadores hacía la pregunta, ¿sí? ¿Se puede perder si invierto en bolsa? Sí, sí se puede perder. ¿Sale? Fíjate lo que estoy diciendo, se puede perder, o sea, no es algo seguro. ¿Sí? Lo que es importante es que cuando la gente decide comprar, ¿sí? Algún activo o hacer alguna inversión, no importa que sea en la bolsa, en cualquier parte, ¿sí? Los ciudadanos, los ahorradores, los inversionistas deben hacerse una pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos de hacer esta inversión? Claro. ¿Sí, Silvia? ¿Sí? Si tú, imagínate que no vas a la bolsa de valores, imagínate que tú te vas a comprar acciones de un fondo de inversión, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Sí? Las administradoras de fondos, que son las que crean los fondos de inversión, están obligadas, ¿sí? Así se los establece la ley de fondos de inversión, cuyo responsable de implementar es la Comisión Nacional de Banca de Valores, los obliga, ¿sí? A entregar un documento que se llama prospecto de información al inversionista. ¿Sí? Donde les explican todo. Sí, cualquiera en este momento de tus espectadores puede ingresar a la página de cualquier banco, de cualquiera, que tenga un administrador de fondos, y ahí en la pantalla, sobre todo en las inversiones para personas físicas o morales, según corresponda, ¿sí? Ahí están los prospectos, están disponibles. Este documento, ¿sí? No es opcional, las administradoras tienen la obligación de entregarlo a los inversionistas. A su vez, los inversionistas tienen la obligación de revisar el prospecto antes de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque en ese documento el administrador está platicando, ¿sí? En qué se van a invertir tus recursos y también está explicando cuáles son los riesgos a los que te expones. ¿Sí? Y entonces te puedes encontrar fondos de inversión con riesgos muy altos, ¿sí? Y te puedes encontrar con riesgos pequeñitos. Ahí entras tú como inversionista, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Sí, porque en cada uno de los casos es el porcentaje de utilidad, ¿no? Así es, ¿sí? A la pregunta de ¿qué pasa si la bolsa sube o baja? Bueno, la Bolsa Mexicana de Valores, muchachos, Silvia, ahí las empresas en este momento son las más grandes en Bolsa Mexicana de Valores. Sí, esperamos que Viva venga a ampliar un poquito esta oferta. En este momento en Bolsa Mexicana de Valores, las grandes empresas de este país vienen a buscar a los ciudadanos, a los ahorradores, a los inversionistas, préstame dinero.
o apórtame capital. ¿Por qué? Porque necesito producir más, necesito pagarle a proveedores, necesito hacer inversión, necesito hacer investigación y desarrollo. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Si la bolsa de valores sube, implícitamente lo que nos está diciendo es que esas 150 empresas, que son las más grandes, ¿sí? Les está yendo bien, están produciendo más, están vendiendo más, están generando utilidad, pero también están generando empleos, ¿sí? Y están, pensémoslo, seamos optimistas, están pagando mayores salarios a sus empleados. ¿Sí? Están generando oportunidades. ¿Sí? ¿Qué pasa si por alguna razón nos platican que la bolsa baja? ¿Sí? Bueno, pues es el caso opuesto, ¿me explico? ¿Sí? Por alguna razón, las condiciones económicas, financieras e incluso políticas a nivel nacional e internacional están afectando las operaciones de las empresas. Y entonces es posible que su producción, sus ventas, sus utilidades estén disminuyendo, incluso se estén yendo a las utilidades. ¿Sí, Silvia? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si sube o baja? Bueno, como estamos hablando de las grandes empresas de este país, pues estamos hablando de que ahí está una parte importante de la economía nacional. ¿Sí? ¿Cuánto? Alguien preguntaba ahí, ¿sí? Si tengo 2,000, 4,000 pesos, ¿en qué podría yo invertirlo? ¿Sí? En este momento les voy a dar la respuesta como asesor financiero, ¿sí? Yo no te puedo dar una recomendación en este momento, ¿sale? Voy a ir un poquito más allá, Silvia, ¿sí? Cuando tú requieras hacer una inversión y requieras la asesoría de eso, de un experto, de un asesor financiero, las instituciones financieras los tienen. ¿Sí? Si tú recurres a un banco, a una casa de bolsa, a una administradora de fondos, hay un grupo de personas que tienen que estar certificados, te decía hace un momento, ¿sí? Por la autoridad reguladora, ¿sí? Y eso te da a ti como usuario la garantía, la certeza de que esas personas te pueden dar información relacionada con lo que ellos están ofreciendo, ¿sí? Y buscan adaptarlo a lo que tú requieres específicamente. ¿Sí, Silvia? Claro. ¿Sí? Ahora bien, ¿sí? Por ética bursátil, ¿sí? La gente que trabaja en cuestiones financieras tienen un código de ética. Por ese código de ética, ¿sí? Un asesor financiero no te puede recomendar algo a priori, ¿me entiendes? ¿Sí? A nuestro televidente que mandó esta pregunta, yo le podría decir, en este momento no te puedo dar una recomendación, ¿sí? No es que sea egoísta, ¿sí? No, sino que necesitamos evaluar una serie de situaciones. ¿Sí? Si tú como pequeño ahorrador, pequeño inversionista, quieres comprar activos, quieres comprar bonos, quieres comprar acciones, quieres invertir en alguna cuestión, tienes que hacerte varias preguntas, ¿sí? Que son una referencia importante para tu asesor, ¿sí? Ejemplo, ¿sí? ¿Durante cuánto tiempo? Primero, ¿cuánto dinero tienes? ¿Sí? Porque eso habla también te decía, de en qué puedes invertir y en qué no, ¿de acuerdo? Segunda cuestión, ¿durante cuánto tiempo no lo vas a utilizar? ¿Sí? No es lo mismo que tú digas, voy a utilizar mis ahorros en el próximo mes o en el transcurso del mes, a que me diga, los tengo ahí y no los voy a usar durante 2 o 3 años. Claro, depende del perfil de sí, la persona. Exactamente, esa es la palabra. Me permite un momentito, claro, sí. Vamos a unos pequeños comerciales, claro, y retomamos esta conversación tan interesante. Claro que sí. Bueno, nos vamos a comerciales, regresamos en un momento, los esperamos aquí en Extramuros. Gracias por permanecer con nosotros, me da mucho gusto que sigan aquí en Extramuros Economía y Nación. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a retomar la conversación que quedó ahí pendiente. Sí. Te decía, la pregunta de público era, ¿me puedes dar una recomendación? Te decía, no puedo, ¿por qué? Porque necesitamos una serie de información, ¿sí? Te decía en primera instancia cuánto capital tienes, cuántos ahorros tienes, segundo, cuánto tiempo no lo vas a utilizar, ¿sí? Y el tercero, que era específicamente el que nos faltaba, es cuál es el máximo riesgo que estás dispuesto a correr. Eso es importante. En el supuesto de que lo quieras correr, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Hay algunos datos, Silvia, a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional, que señalan que de manera general las mujeres son un tanto más aversas al riesgo, ¿sí? Yo no sabría decir si es bueno o es malo, o sea, si están las estadísticas a nivel internacional, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por sí mismo no es malo, simplemente tú hace un momento usaste la palabra perfil, ese es el término, ¿sale? Cada persona, ¿sí? Cada ahorrador, cada empresa, cada institución que tiene excedentes que tiene que invertir, ¿sí? Tiene su propio perfil de riesgo, esa es la palabra. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es identificar el perfil de riesgo de cada persona, de cada empresa, de cada familia, ¿sí? A partir de preguntas como las que te acabo de comentar, ¿sale? Y eso implica cuánto es lo más que estás dispuesto a arriesgarte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínate que alguna persona, alguna de las muchachas que nos están viendo en este momento dicen, yo quiero invertir, pero no me quiero arriesgar.
Entonces es muy común que para esos casos te recomiendan invertir en bonos del gobierno. ¿Sí? Su riesgo es pequeño, ¿sí? Imagínate que haya un muchacho o una chica, a eso me refiero con que son estadísticas generales, ¿sí? No quiere decir que no pueda ocurrir. Imagínate que un muchacho o una muchacha diga, yo sí quiero invertir en la bolsa de valores, ¿sí? Estoy consciente de que me implica más riesgos, ¿sí? Pero yo quiero aspirar a obtener un mayor rendimiento, ¿sí? Aunque eso implique un mayor riesgo, ¿sale? Pero también sé otra cosa, ¿sí? ¿Te acuerdas la segunda pregunta? ¿Durante cuánto tiempo no lo vas a utilizar? ¿Sí? Claro. Si son mis ahorros y espero usarlos el mes que viene, entonces nadie te recomendaría ir a la bolsa, ¿sale? Pero si tú dices son los recursos que yo no voy a utilizar durante 2, 3, 4, 5 años, ¿sí? Entonces a lo mejor sea recomendable tomar una parte e invertirla en la bolsa. ¿Sí, claro. Silvia? ¿Sí? Y espero haber respondido a la pregunta de esta persona que nos enviaron. ¿Y qué relación hay entre la bolsa y la economía nacional, la economía internacional? Es muchísima. ¿Sí? Sobre todo, Silvia, entiendo que entre tu público hay algunos estudiantes de la carrera de Economía, de Finanzas. Administración y Finanzas. Sí, Administración y Finanzas, pero no solamente para ellos. En particular, ellos saben que hay un concepto que hoy en día le llamamos globalización. Así es. Todos lo conocemos el término, ¿sí? La globalización significa, ¿sí?, que hoy en día todas las empresas de todos los países, ¿sí?, están interactuando entre sí. Claro. Para conseguir materias primas más baratas, para conseguir mano de obra más barata, para conseguir productos que nosotros en el país no podemos conseguir, tenemos que traerlos importados, ¿sí? Eso es la manera más concreta de la globalización, ¿sí, Silvia? Entonces, ¿sí?, eso significa hoy en día que los inversionistas a nivel internacional, ¿sí?, muchos de ellos son personas físicas, pero muchos de ellos son personas morales, son grandes bancos, grandes administradoras de fondos, ¿sí?, fondos de pensiones, ¿sí?, están buscando activos en otros países para invertir con el objetivo de obtener un mayor rendimiento para sus inversionistas. Claro. ¿Sí, Silvia? Entonces imagínate que por alguna razón, ¿sí?, esperamos que la Bolsa Mexicana de Valores suba por la propia inercia de nuestras empresas, pero una empresa, un banco norteamericano dice, quiero comprar acciones de empresas mexicanas. Pues excelente. Entonces viene a comprar acciones de esas empresas o bonos de esas empresas y está contribuyendo a financiar la producción de este país. ¿De acuerdo? Imagínate que por alguna razón esos inversionistas extranjeros, ¿sí?, tengan la percepción de que la economía mexicana no tiene buen futuro. Entonces, pues no invierto en México, no invierto en empresas mexicanas, ¿sí?, se llevan su capital y entonces eso hace que la caída de las bolsas se acentúe. ¿Sí, Silvia? Sí. Entonces, hoy en día los mercados interactúan de tal manera que si tú te fijas, si tu público se fija, ¿sí?, es muy común ver que están moviendo de la manita. ¿Sale? Es muy común observar que la bolsa de valores de Nueva York subió, el Nasdaq subió, ¿sí?, y atrás de él va la bolsa mexicana, la bolsa argentina, la bolsa de Brasil, pero también van las bolsas europeas. ¿Sí, Silvia? Hay una relación entre nuestra bolsa y la economía internacional, las finanzas internacionales, seguro. ¿Sí? Seguro, ¿sí? Aquí debemos tener bien presente que entonces, si la globalización, si la economía mundial, ¿sí?, está interactuando, entonces en los precios de los bonos y las acciones no solamente hay un determinante, Silvia, hoy en día hay determinantes nacionales, ¿sí?, y muchos internacionales. Claro. ¿Sí? Yo no sé si ustedes recordarán, cuando el ahora presidente Donald Trump, ¿sí?, estaba en campaña, sí, desde un principio fue muy tajante, vamos a hacer una serie de cosas, construimos el muro, echamos para atrás el Tratado de Libre Comercio y el tipo de cambio se empezó a presionar. Claro. ¿Sí? Piensa en una pequeña empresa mexicana que importa cosas. El muro, sí, echamos para atrás. Después de haber comprado dólares a 18 pesos, ahora los tiene que pagar a 22, cuando el presidente asumió el cargo en Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿y esa pequeña empresa qué hizo mal para tener que incurrir en ese costo extra? Simplemente fue el impacto de la toma de decisiones en el extranjero. Así es, ¿sí? Entonces, hoy en día la globalización y la interacción que hay entre los mercados financieros hace que una decisión económica, política, ¿sí?, financiera en Estados Unidos, en Europa, en China, en Latinoamérica, ¿sí?, impacte a la Bolsa Mexicana de Valores, ¿sí?, y que a su vez alguna cuestión económica, política o financiera que los mercados internacionales perciban mal de la economía, ¿sí?, también se va a reflejar en los mercados. Eso es un hecho, sí es importante esa relación. Y atendiendo a tu pregunta, a esta última pregunta, ¿cuáles son los desafíos? Sí, yo creo que el sistema financiero mexicano ha evolucionado, ¿sí?, eso es muy bueno.
Hoy en día tenemos banca de desarrollo, tenemos banca comercial o banca múltiple, como tú quieras llamarle, ¿sí? Tenemos SOFOMES, tenemos SOFIPOS, tenemos cooperativas o cajas de ahorro, ¿sí? Ha crecido el sistema financiero. Creo que eso es muy bueno, ¿sí? Porque es ofrecerle a los mexicanos más opciones para conseguir financiamiento y para invertir. ¿Sí, Silvia? No obstante, creo que todavía tenemos retos. Todavía tenemos pendientes. Y creo, desde mi perspectiva, Silvia, que los 3 grandes retos que tenemos que entender son, en primera instancia, Silvia, ¿cómo hacemos para que las pequeñas empresas puedan recurrir al sistema financiero para conseguir financiamiento? ¿Sí? Porque lo cierto es que hoy en día, ¿sí? Del total de las empresas que tenemos en México, ¿sí? Poco más de 5 millones, ¿sí? El 98% son micro y pequeñas empresas. ¿Sí? Y por alguna razón, esas micro y pequeñas empresas no consiguen financiamiento en el sistema financiero. ¿Y sí? ¿El motivo cuál es? Los estudios que se tienen, Silvia, datos incluso del Banco de México, hay diferentes razones, ¿sí? Mucha gente cree que las pequeñas empresas no recurren al sistema financiero porque las tasas son altas. No, Banco de México hace trimestralmente, si mal no recuerdo, una encuesta, ¿sí? Sobre crédito en las empresas, y se encuentra con que las pequeñas empresas no demandan crédito por varias razones. Una de ellas es las tasas de interés, pero hay otra, ¿sí? Por ejemplo, los pequeños empresarios no cumplen los requisitos para conseguir financiamiento, ¿sí? Un pequeño empresario que recurre a un banco para solicitar un crédito, en primera instancia lo primero que le van a pedir va a ser, ¿sí? Tus estados financieros, ¿sí? Y demuéstrame que tienes 2 o 3 años operando, ¿sí? Y por alguna razón el pequeño empresario en México, nuestros pequeños empresarios, muchos de ellos no saben qué son los estados financieros. Exacto. Sí, Silvia. Entonces, el primer reto que tenemos enfrente, ¿sí, Silvia?, es cómo le hacemos para que nuestras micro y pequeñas empresas puedan recurrir al sistema financiero a conseguir financiamiento, ¿sí? ¿Y qué pasa con aquellas medianas empresas? ¿Sí? Una mediana empresa que ya tiene 50, 100 trabajadores, que ya tiene volúmenes de producción y ventas considerables, que incluso están exportando o importando, Silvia, ¿sí? Esas empresas, ¿cómo podemos hacer para que puedan salir, por ejemplo, a cotizar en bolsa? ¿Sí me explicó? Sí, entonces, ahorita creo que el primer reto es cómo le hacemos para que nuestras pequeñas y medianas empresas, ¿sí?, puedan conseguir financiamiento, ¿sí? En gran medida de eso depende el número de empleos que se generan en este país y también una parte importante del Producto Interno Bruto. Claro. ¿Sí, Silvia? El segundo reto creo que tenemos que enfrentar es cómo utilizamos el sistema financiero para financiar a los jóvenes emprendedores, ¿sí? ¿Sí? Y por joven no me refiero a muchachos de 18 años, ¿sí? O sea, me refiero a todo aquel ciudadano, ¿sí?, una persona de 40, 50 años que trabajó para alguna empresa pública o privada, ¿sí?, y que dada la estrechez del mercado laboral, por alguna razón en este momento ya no encuentra empleo, y entonces me veo la necesidad de crear mi propia empresa, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para que el sistema financiero nos permita conseguir financiamiento para esos emprendedores? ¿Sí, Silvia? Por excelencia, si un joven, ¿sí?, imagínate un muchacho de que termina la universidad, ¿sí?, tiene la idea para crear un producto, patentarlo y poner una pequeña empresa, ¿sí?, vas con un banco y el banco en primera instancia te va a decir, apenas vas a crear la empresa, olvídate, no te voy a financiar. ¿Por qué? Claro. Porque me implica mucho riesgo. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo le hacemos para que usando todo el universo de intermediarios financieros podamos financiar a este tipo de emprendedores, ¿sí?, de nuevos empresarios, Silvia? La ley FinTech de la que te hablaba hace un momento, ¿sí?, creo que va por ahí, ya están contemplando esto. La ley FinTech considera el caso de las empresas de crowdfunding. ¿Sí? El crowdfunding es un tema relativamente nuevo en México, no tiene más de media década, ¿sí?, y es un proceso por el cual, ¿sí?, a través de las redes sociales y todo esto, podemos conseguir microfinanciamiento, o sea, inversionistas como tú y como yo, personas que tienen 100 pesos, 1000 pesos y que están dispuestos a invertirlos, a aportarlos a una empresa que a ellos les interesa, ¿sí? Originalmente era muy común, son muy comunes aquellos proyectos de empresas, ¿sí?, o empresas que se dedican a la preservación del medio ambiente, del ecosistema, alguna cuestión social, ¿me entiendes? ¿Sí? Allí nace el crowdfunding. Hoy en día la ley FinTech permite, ya hay un marco normativo para que a través de portales de internet y empresas que se especializan en eso, ¿sí?, tú como pequeña empresaria recurras a ellas y les digas, necesito 1 millón de pesos,
¿sí? Y entonces ciudadanos, como quienes nos están viendo en este momento, digan, yo tengo 1,000 pesos, yo te los aporto. Claro. ¿Sí? Yo tengo 500 pesos, yo te los presto, ¿me explico? ¿Sí? Yo creo que hemos evolucionado, eso es una noticia muy buena, todavía nos falta mucho para ver cómo financiamos a esos jóvenes emprendedores. Ese sería nuestro segundo reto. Y el tercero, Silvia, creo que es un reto que no es de ahorita, es un reto de hace una década. No le hemos dado la importancia que se merece, pero creo que ha llegado el punto, ¿sí? Que es el sistema de pensiones. Exacto. ¿Sí? Nuestro sistema de pensiones, Silvia, es relativamente joven, ¿sí? Va a cumplir 20 años, nuestro sistema de pensiones cumplió 20 años, ¿sí? Y tiene cosas buenas, ¿sí? Tiene muchas cosas, adolece de muchas cosas, eso es cierto, ¿sí? Pero las cosas son perfectibles, ¿estamos de acuerdo? Hay estimaciones de que cuando tú y yo nos jubilemos, los jóvenes que nos están viendo cuando se jubilen, ¿sí? Al final van a percibir solamente 1/3 de su último ingreso. Eso va a ser su pensión, ¿sí? Y entonces eso no va a ser suficiente. Entonces en este momento el reto que tenemos, y para mí créeme que es importantísimo, ¿cómo le hacemos? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer para reestructurar el sistema de pensiones? ¿Sí? Mucha gente dice, tenemos que volver al sistema de pensiones público que teníamos anteriormente. ¿Sí? Es complicado. En un país donde tenemos una serie de demandas de recursos, ¿sí? Rezago en materia educativa, pobreza, ¿sí? Entonces, suponer que de lo que se va a recaudar en el futuro, ¿sí? Por concepto de impuestos y todo lo que hace el gobierno federal, lo que ofrece el gobierno federal, de ahí va a tomar una parte para pagar pensiones, honestamente creo que no es una muy buena idea, ¿sí? Y la mejor muestra es la situación financiera del IMSS y del ISSSTE. ¿Sí? Una parte importante del presupuesto del gobierno federal, ¿sí? Cada año se tiene que destinar a pagar pensiones de las personas que se jubilaron bajo las leyes anteriores. Así es. ¿Sí, Silvia? Entonces, el reto es enorme. ¿Cómo le hacemos? ¿Sí? En esas pláticas que yo tengo con los jóvenes estudiantes, inversionistas, ¿sí? Cuando me preguntan qué hacemos, digo, honestamente, en este momento, Silvia, yo no sabría darte una respuesta, ¿sí? Este problema que estamos viviendo en materia de pensiones, Silvia, no es exclusivo de México. Este problema se está registrando en todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la estructura de la población. Claro, ¿Sí, Silvia? La pirámide se está invirtiendo, exactamente, ¿no? Esa es la mejor explicación, Silvia, ¿sí? Hace 4 décadas, las familias mexicanas tenían un promedio de 5 hijos, 6 hijos. Esos niños, tarde o temprano, iban a ser jóvenes, trabajaban e iban a pagar impuestos. ¿Estamos de acuerdo? De eso le pagábamos a la pensión a las personas que se iban a jubilar. Claro. ¿Sí? Pero como la pirámide se está invirtiendo, eso quiere decir que en un par de décadas, en 3 décadas, vamos a ser más las personas jubiladas que los jóvenes que trabajan y aportan. Están aportando, ¿no? ¿Sí? De allí fue la necesidad de reestructurar el sistema de pensiones, ¿sí? Y creo que ahora el problema es cómo lo reestructuramos, cómo le hacemos para que la pensión que tú y yo vamos a recibir en el futuro nos alcance, a lo mejor no para vivir como vivíamos pero al vivir final, decorosamente, pero por lo menos vivir de una claro. manera más decorosa. ¿Sí, Silvia? Claro. Creo que esos 3 retos son importantes y yo creo, Silvia, que en la medida de que los ciudadanos, ¿sí? Comprendan los conceptos económicos fundamentales, ¿sí? Comprendan los conceptos financieros fundamentales, creo que eso va a ayudar a que la gente empiece a comprender por qué es bueno ahorrar, por qué es bueno empezar a ahorrar. ¿Sí? Es la parte de la cultura financiera que hace tanta falta. Siempre es cierto, estamos en un país donde tenemos un rezago económico tremendo, hay una parte importante de la población que no tiene ingresos, ¿sí? Pero eso es cierto, pero yo siempre les planteo a los jóvenes, vamos a ponernos en esta situación. Si la mitad de la población no tiene ingresos, no le podemos pedir que ahorre, ¿estamos de acuerdo? Claro. ¿Sí? Pero la otra mitad sí. Exacto. Si la otra mitad ahorra, ¿sí? Y todos esos ahorros se canalizan al sistema financiero para financiar a nuestras empresas, a nuestros gobiernos y la creación de nuevas empresas, ¿sí? Eso nos permite generar empleos para las personas que no tienen un ingreso, claro. ¿sí? Y entramos en una dinámica de crecimiento, ¿de acuerdo? A lo mejor no va a ser la solución a los problemas de este país, pero ten por seguro, Silvia, que va a contribuir en gran medida, ¿sí? A resolver el problema de rezago, de pobreza, de distribución del ingreso. Pero en la medida que los ciudadanos, ¿sí? Tengan esta información, sepan qué es el sistema financiero, para qué sirve, ¿sí? Le van a dar un uso, ¿sí? Y en esa medida la dinámica va a ser mucho más rápida.
Claro. ¿Sí, Silvia? Siempre es como todo, la historia nos muestra que nunca ha habido ¿qué palabra usar, Silvia? Alguien que se ha querido aprovechar, ¿sí?, de los usuarios, de los ahorradores. Para eso están las autoridades reguladoras, para eso está el Banco Central, la Secretaría de Hacienda, las respectivas comisiones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí están, ¿sí? Vamos a pedir que hagan su trabajo, aprovechemos esa situación. Así es. ¿Sí, Silvia? Yo creo que esos son los retos que tenemos, Silvia. Sí creo que es importante, pero no podemos postergarlo más porque entonces el problema nos puede crecer demasiado, ¿sí? Y sería como aquel globo lleno de agua. ¿Te acuerdas cuando éramos pequeños? Así ¿Sí? es. Le echabas mucha agüita al globo y mientras iba creciendo tú te divertías. ¿Qué pasa cuando el agua era demasiada y el globo ya no pudo? Entonces podríamos pagar las consecuencias de no haber hecho las cosas a tiempo. Claro. ¿Sí, Silvia? Por aquí tenemos más Sí. preguntas. Dice Teresa González: hola, buenas tardes. Hola, Tere. Yo considero que el sistema financiero debe ampliar el crédito en áreas prioritarias para la economía y dar mayor acceso a sectores de la población con bajos niveles de inclusión financiera. Es justo lo que acabamos de comentar Sí. ahorita, ¿no? Sí. Yolanda: hola, Yola. Saludos. Y a su invitado también. Y gracias por el tema. Tengo la idea que la Bolsa Mexicana de Valores es muy inestable, pero además creo que en los próximos meses que va a entrar la nueva administración, el ambiente financiero va a entrar en crisis. ¿Es esto posible y duraría mucho? A la primera pregunta, Silvia, sí, es un hecho. Hay ciertos sectores de la economía, ciertos sectores sociales que no tienen financiamiento, entonces tenemos que, ¿sale? Y eso incluye los sectores más desprotegidos, ¿sí? El gobierno federal tiene una entidad que es el BANSEFI, ¿sí? Seguramente vas a escuchar hablar de él, el Banco Nacional de los Servicios Financieros. Esta entidad fue creada por el gobierno federal con el objetivo exactamente de eso, de crear productos y servicios, ¿sí?, para los sectores de menores ingresos, ¿sí? De manera que si tú vas con un banco grande, ¿sí?, te dicen, por ejemplo, quiero hacer una inversión a plazo, ¿sí? Hay bancos que te piden mínimo 100,000 pesos, ¿sí? Y BANSEFI tiene productos que los puede hacer desde 30 pesos. Muy bien. ¿Sí? BANSEFI tiene, por ejemplo, por ahí, y ojalá que algún día los dueños de BANSEFI nos estuvieran escuchando y que te pudieran comunicar, te pudieran platicar esto, ¿sí? BANSEFI tiene seguros de vida para jefas de familia. ¿Sí? Imagínate una jefa de familia, ¿sí?, que ella trabaja y que es responsable de atender a los niños, ¿sí? Imagínate que ella tiene que salir a trabajar y algo le llega a ocurrir, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esos niños? A esas mamás, BANSEFI tiene seguros, ¿sí?, por montos pequeños, por primas pequeñas, de manera que no merme demasiado su ingreso. Sí, Silvia, sí los hay, ¿sí? La propia Banca de Desarrollo Nacional Financiera, Bancomex, ¿sí?, para eso fueron creadas, para financiar a ciertos sectores que por alguna razón la banca comercial no está financiando, ¿sí? Pero yo creo que al margen de eso, Silvia, no podemos seguir conformándonos con eso. Si ya tenemos un sistema financiero de un universo de entidades financieras, de intermediarios, ¿cómo los utilizamos para llegar a esos segmentos? Muy bien. Sí, darle servicios a esos pequeños ahorradores, pequeños inversionistas. Y sobre el último comentario, creo que fue Yolanda, decía, sí, la inestabilidad de la bolsa y qué pasaría en ese entorno. Mira, las bolsas de valores por sí mismas no son ni estables, ¿de acuerdo? Recuerda lo que te decía, es una empresa común y corriente. ¿Sí? La estabilidad o inestabilidad financiera está asociada a, primero, cómo se está comportando la economía. Si la economía está creciendo, ¿te acuerdas qué dijimos que hacía la bolsa? ¿Sí? Permite que las empresas que requieren financiamiento para producir vengan a pedir financiamiento. Claro. ¿Sale? Entonces, si la economía está creciendo, las empresas requieren financiamiento para producir más y vendernos todo lo que nosotros requerimos. ¿Sí? Entonces, los bonos de esas acciones, las acciones de las empresas seguramente, ¿sí?, tendrán un buen desempeño en la bolsa. ¿Sí? Los precios de las acciones subirán. ¿Sale? Pero imagínate que por alguna razón nos dirigimos a una recesión, a una crisis económica. ¿Sí? Entonces las empresas dicen, pues no vamos a producir mucho, no vamos a vender mucho, entonces no tiene caso que sigamos invirtiendo. Así es. ¿Sí? Y entonces los precios de las acciones tienden a caer. ¿Sí? Entonces, a priori, las bolsas de valores por sí mismas no son inestables o estables. ¿Sabes, Silvia? Tiene que ver con una serie de factores, fundamentalmente cuestiones económicas, cuestiones financieras de las propias empresas,
¿sí? Y te decía, en un entorno de globalización, pues, ¿qué está ocurriendo a nivel internacional, ¿sí, Silvia? Y decía ahí, es la última pregunta, ¿es posible que vayamos a una crisis en el nuevo gobierno? Mira, en este momento, todos los analistas, ¿sí? Los economistas estamos en espera de que el próximo gobierno nos dé más detalles de cómo vamos a administrar las finanzas públicas, ¿sí? Claro. De dónde se va a recaudar, cuándo se va a recaudar, cómo lo vamos a ejercer. Ya hay un presupuesto ya aprobado, ¿sí? O sea, en ese no hay problema. Los siguientes años, ¿cómo lo vamos a administrar? ¿Me explico? Yo creo que el próximo secretario de Hacienda, ya lo ha dicho en algunas ocasiones, el doctor Luis Ursúa, ¿sí? Vamos a ser muy cuidadosos con las finanzas públicas. Yo creo que por ahí no hay problema. Sí habrá que tener mucho cuidado con el entorno extranjero. Claro. ¿Sí? Cuando el presidente era Vicente Fox, ¿sí? ¿Te acuerdas que prometía que nos iba a hacer que la economía creciera a X cantidad de puntos porcentuales? ¿Sí? No voy a entrar en detalles con eso, ¿sí? Pero una cosa que no previó ese gobierno, ¿sí? Fue el crack del 2001, la burbuja tecnológica, ¿sí? Los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, ¿sí? La invasión a Irak en 2003, la crisis económica del 2003, ¿te fijas? Sí. Siendo Estados Unidos nuestro principal socio comercial, ¿sí? Pues todavía te imaginarás cómo nos fue, ¿sí? Después, durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, ¿sí? Se presenta la crisis del 2008 a 2009, Silvia. ¿Sí? A lo mejor los mexicanos, ¿sí? Como país, como sociedad, y nuestro gobierno estaba haciendo un trabajo relativamente bueno, ¿sí? Pero hubo una variable externa, ¿sí? Que no dependía de nosotros y eso nos metió en un problema. ¿Sí, ¿ya? ¿Sí? Después tuvimos la crisis de la deuda de los países europeos, Grecia, Portugal, España, y nuevamente volvemos a entrar a una dinámica de este tipo. ¿Sí, Silvia? Ahorita, en este momento, ¿sí? Estados Unidos, los últimos datos nos hablan de que Estados Unidos está creciendo, aceleró su tasa de crecimiento, ¿sí? Y eso lo primero que nos avisa es de que en los próximos meses no debiera sorprendernos que en lo que resta del año la Reserva Federal de los Estados Unidos aumente las tasas de interés por lo menos en 1/4 de punto más. ¿Sí? La eurozona está teniendo una serie de problemas, está estancada, todo parece indicar que Italia se dirige a una recesión, ¿sí? China se está desacelerando, ¿me entiendes? Entonces, todo eso combinado, Silvia, pues nos habla de que lo que nos espera en los próximos 2-3 años no es el mejor de los escenarios, ¿sí, Silvia? Entonces, aun cuando el próximo gobierno haga un manejo adecuado, un manejo responsable de la economía y de las finanzas, puede haber alguna variable externa que nos pueda meter en un problema. Ajena a la toma de decisión desde aquí, sí. ¿No? De propias de México, sí. Dependemos mucho de la influencia. Y lo que sí yo creo que debemos de ser muy prudentes, yo he visto por ahí en redes sociales, ¿sí? Cada vez que algo ocurre con el tipo de cambio, con la bolsa de valores, fue el próximo gobierno, fue esto, no. Creo que debemos dimensionar muy bien las cosas y entender que estamos en un escenario de globalización. Claro. ¿Sí? Y eso significa que va a haber cosas externas que nos favorecen y que va a haber cosas que nos perjudican. Claro. ¿Sí? Entonces debemos tener la capacidad de visualizar aquellas que nos van a favorecer y cómo las aprovechamos, y aquellas que nos van a perjudicar, ¿sale? Y pues cómo tratamos de protegernos, ¿no? Ante ese tipo de contingencias. Muy bien, maestro. Híjole, ya vio, se nos fue el tiempo volando. Sí. Veo por ahí preguntas, sin embargo, bueno, pues ya va a ser imposible contestarlas ahorita en vivo, pero bueno, voy a pedir su apoyo para que a lo largo de estos días pueda usted hacerme favor de contestar las preguntas, porque si hay muchas, van a estar ahí en el Facebook, en la liga que le mandé, y para irlas contestando, que me apoye con eso. También hace un momentito en el corte platicábamos acerca de algunas áreas de información para lo que usted me está mencionando, también igual y me hace favor de pasármelas, y yo con gusto la comparto con ustedes, o usted directamente en la página, para que ellos puedan acercarse con todas sus dudas. Hablábamos de algunas instituciones de MIDE, etcétera, ¿no? Que están al alcance de todos, ¿no? Tanto las personas que tienen el conocimiento financiero como los que están en ceros, y que es el momento de aprender a ver esto, ¿no? Y que no nos espante, que tenemos que ir con el cambio, que tenemos que ir a la vanguardia, y que estemos en el momento de enfrentar todo, pero de manera positiva, ¿no? Claro que sí, yo creo que por ahí, si me acepta alguna otra invitación, hay muchos temas por tratar, y bueno, antes de irnos, sí quiero y me atrevo a
a decirles con gran gusto, felicidad y agrado que el maestro Jorge Silva fue mi profesor en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, y bueno, para mí es una persona con mucho conocimiento, toda mi admiración, le agradezco mucho nuevamente que está aquí con nosotros, es una experiencia linda, ¿no? Sí, quisiera usted unas palabras para nuestra audiencia. Claro que sí, Silvia, y para irnos, ¿no? Porque sí, ya claro que sí. Silvia, pues primero que nada, muchas gracias a la audiencia. Efectivamente, Silvia fue mi alumna hace algunos años, ¿sí? Fue una muy buena alumna, toda su generación fue muy buena, ¿sí? Fue una muy buena generación. Los maestros siempre los recordamos con mucho afecto, y a la audiencia lo que les puedo decir es, les decía yo, hay 4 entes que forman el sistema financiero, y para mí el más importante es el último, ¿sí? Los usuarios. Y los usuarios somos ustedes y yo. ¿Sale? Pequeños empresarios, ahorradores, inversionistas, necesitamos empezar a preguntar, ¿qué es el sistema financiero? ¿Para qué nos sirve? ¿Sí? ¿Qué me ofrece? ¿Sí? Y señores, eso no llega solito, necesitamos empezar a hacer preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues ahí están las preguntas, síganlas haciendo. El maestro va a estar atendiendo una a una, y bueno, pues agradezco nuevamente la atención de estar por aquí con nosotros. Esto fue Extramuros, Economía y Nación. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. No olviden, próximo miércoles 3 en punto, por ahí otra sorpresa más. Y bueno, que tengan una excelente tarde. Fue Extramuros, Economía y Nación.